Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia Católica. Comenzamos hoy por el punto 811, que es el referente. Tiene como título La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Sabéis que de las dos versiones del credo que solemos rezar en la Iglesia, una es el credo más breve, que se llama el credo apostólico, y otra es el credo niceno, o también niceno-constantinopolitano. El credo apostólico, el credo breve, formula de una manera más corta nuestra fe en la Iglesia. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. El credo niceno explaya más, lo explaya de una manera con más concreción, diciendo: creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Bien, este es el título, esta formulación del credo más explayado, más detallado, el credo niceno. Este es el título que ha puesto en este párrafo el catecismo que nos disponemos a comentar. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Estos dos primeros puntos, el 811 y el 812, pues introducen un poco estas notas que se llaman, ¿no? O estos atributos que se le dan a la Iglesia, el ser una santa, católica y apostólica. Dicen así estos dos primeros puntos. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por sí misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I, la Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Esto que hemos leído, que está aquí recogido en el punto del catecismo, pertenece al Concilio Vaticano I. Bien, aunque el catecismo no lo recoja con este nombre, en la teología a estos atributos de la Iglesia como una santa, católica y apostólica se les ha solido llamar con el nombre de notas de la Iglesia. Notas de la Iglesia no entendido notas en el sentido popular que nosotros le damos al término de ponerle notas a un examen. No es tanto ese sentido, sino más bien en qué se nota, en qué signos tenemos, ¿no?, de la veracidad de la Iglesia. Signos de veracidad. Porque vimos anteriormente que la Iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y de sus apóstoles. Particularmente cuando Jesús estableció en la Eucaristía la nueva alianza del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Y cuando le infunde el Espíritu como garantía de esa nueva alianza. Entonces, claro, se plantea ahora un dilema, ¿no? El hecho de que hoy en día existan diversas iglesias, como la anglicana, como la luterana, como la ortodoxa, y entonces se diga o no, hay un dilema, se formule de una manera o de otra manera. El dilema es: ¿dónde se encuentra la verdadera Iglesia que Cristo fundó? Pero claro, nosotros cuando uno convive en un contexto en el que la Iglesia Católica prácticamente es la única Iglesia presente, igual se lo pregunta menos. Pero si uno viviese en una nación en la que la presencia de las otras iglesias cristianas es también muy grande, lógicamente esa pregunta se la haría con mucha mayor facilidad, ¿no? ¿Dónde está la verdadera Iglesia que Cristo fundó? Dicho de otra forma, ¿qué criterios tenemos para discernir la verdadera Iglesia?
qué criterios de veracidad tenemos, ¿no? Esto es algo meramente subjetivo, ¿no? O hay criterios para de alguna manera discernir la veracidad de la Iglesia. No estamos hablando de una cosa de nuestros tiempos, porque es que esto ha existido desde el principio. San Irineo, en el siglo II, y habéis oído más de una ocasión citar en el comentario del Catecismo a San Irineo, porque el Catecismo lo hace con frecuencia, un autor del siglo II, ni más ni menos, ¿no?, al cual damos mucha importancia, lógicamente. San Irineo de Lyon, ya en el siglo II, él reclama contra lo que entonces era la herejía gnóstica, él reclamó y contrapuso la sucesión apostólica como garantía de verdad. Aquello ya era un criterio de credibilidad. Es decir, él decía frente a la herejía gnóstica, en la Iglesia Católica hay una sucesión apostólica. Es decir, yo puedo retrotraerme desde el obispo de mi diócesis hasta uno de los 12 apóstoles. Y vosotros, les decía la herejía gnóstica, que fue una de las primeras herejías, ¿no?, en la historia, vosotros no habéis nacido de Cristo a través de la sucesión apostólica, sino que tenéis pues un líder que no ha nacido de esa sucesión apostólica, sino que ha inventado vuestra Iglesia. O sea que no estamos hablando pues de una cosa nueva, que ya San Irineo en el siglo II planteaba esta cuestión, O sea, él estaba hablando de la sucesión apostólica como un criterio de discernimiento. Y el mismo San Agustín tiene un famoso texto en el que, en el que está hablando también de qué criterios tiene él para ser católico. O sea, su ser católico se basa únicamente pues en una tradición o hay notas de veracidad, criterios de veracidad por los cuales él, la razón, no solo la fe, sino también la razón, ¿no?, aunque sea iluminada por la fe, le dice, tienes razones para ser católico. Y dice este texto de San Agustín: muchas cosas me retienen con toda justicia en el seno de la Iglesia Católica. Me retiene el consentimiento de pueblos y naciones, me retiene su autoridad indiscutible, iniciada con milagros, sustentada con la esperanza, fortalecida con el amor, establecida de antiguo. Me retiene la sucesión de pastores desde la misma sede del apóstol Pedro, a quien el Señor, después de la resurrección, dio el encargo de apacentar las ovejas, hasta el episcopado actual. Me retiene por fin el mismo nombre de católica, que no sin motivos en medio de tantas herejías ha conservado. Y aunque todos los herejes quieran llamarse católicos, sin embargo, cuando un forastero pregunta ¿dónde está la Iglesia de los católicos?, ningún hereje se atreve a indicar su templo o su casa. Estos son en número o importancia los lazos que retienen al cristiano dentro de la Iglesia. Dice San Agustín en este texto. Un texto importante, un texto llamativo, dice, ¿qué motivos me retienen dentro de la Iglesia? Y como veis, pues son varios, ¿no? Pero especialmente él también, a imagen de San Irineo, en el siglo II, pues se refiere mucho a la apostolicidad, el hecho de que la Iglesia venga por la sucesión de los apóstoles, ¿no? Y dice y también, como habéis escuchado, pues pone un ejemplo que no deja de ser gracioso. Él dice, aunque todas las herejías que han surgido en el siglo I, II y III, etcétera, pretenden llamarse católicos, sin embargo, cuando alguien viene y pregunta ¿dónde está la Iglesia Católica?, ningún hereje se atreve a señalar la suya, porque todos saben que están preguntando por la Iglesia Católica, ¿no? Bien, por lo tanto, el problema es tan viejo como la misma Iglesia. La división se dio desde el principio, no cometamos el error de pensar que hasta que surgió pues la Iglesia, el cisma de la Iglesia ortodoxa, o hasta que surgió Lutero, pues no había habido problemas y divisiones en la Iglesia. No, en absoluto. Desde el principio surgieron problemas y divisiones como la herejía gnóstica, a la que San Irineo ya en el siglo II hacía frente, ¿no? Desde un principio, por desgracia. Y entonces se preguntaban por qué criterios tenemos para saber dónde se encuentra aquella Iglesia a la que Cristo había prometido que el poder del infierno no podría contra ella. Sabemos, por otra parte, que esa promesa de Cristo tiene que haberse cumplido, porque la palabra de Cristo es eficaz. Cuando Jesús promete, y el poder del infierno no la derrotará, estamos totalmente seguros de la palabra de Cristo y que es eficaz. Bueno, pues dicho esto,
hay que decir que poco a poco se han ido, para explicar esto especialmente fue con ocasión de la Reforma Protestante, cuando hubo una reflexión más profunda para discernir, ¿no?, cuál es la verdadera Iglesia fundada por Cristo. Y entonces se habló de signos, notas, cualidades, atributos, bueno, llamémoslo con las palabras que queramos, pero nos referimos a estos términos, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Notas que son propiedades que nos permiten reconocer a la verdadera Iglesia de Cristo. Ha habido autores que han hecho pues un esfuerzo muy grande de decir, bueno, ¿cuántas notas y cuántas propiedades hay que permiten reconocer a la Iglesia católica como la verdadera? Ya han puesto un montón, pero bueno, digamos que la tradición las ha concretado en estas cuatro atributos, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Bien, hay que decir una cosa que es importante, es que estos atributos, o esta utilización, digamos, un tanto apologética en defensa de la Iglesia católica, pues no hay que utilizarla, pues así, digamos, de una manera raquítica, despreciando a las demás iglesias cristianas. A veces, especialmente antes del concilio, pues la utilización de estos atributos pues pudo hacerse de una manera en la que, bueno, uno defendía pues la veracidad de la Iglesia católica, despreciando pues al resto de las iglesias. Parece como si para defender la plenitud de la verdad que Cristo tiene en la Iglesia católica, ha dado la Iglesia católica, pues se hiciese un poco remarcando o despreciando al resto de las iglesias. Y eso es algo que el Concilio Vaticano II pues ha matizado, ha pulido, ¿no? Pero tampoco debemos de caer en el extremo opuesto de no atrevernos siquiera pues a decir que, bueno, pues que la verdadera Iglesia fundada por Cristo subsiste y permanece en la Iglesia católica, ¿eh? Es decir, no hay que hacer este discurso despreciando a las demás iglesias, pero tampoco tenemos que acomplejarnos por respeto o por ecumenismo, ¿no? Tampoco tenemos que acomplejarnos sin atrevernos a afirmar pues que la Iglesia fundada en Cristo subsiste en la Iglesia católica, ¿eh? Los dos extremos serían incorrectos, ¿eh? El Concilio Vaticano II hace una afirmación que es clave, que es la afirmación que está recogida, por cierto, en el punto 816 del Catecismo. Dice, lo voy a leer: la única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Bueno, fijaros que el Concilio Vaticano II utilizó el término que aquella Iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia católica. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿por qué el Concilio Vaticano II dijo que la Iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia católica y no dijo es la Iglesia católica? Hombre, la palabra subsiste, en el fondo, mejor dicho, el verbo subsistir es un verbo que también hace referencia al ser. Por lo tanto, en cierto sentido, no hay mucha diferencia de la palabra subsistir y ser. Decir que la Iglesia que Cristo fundó subsiste en la Iglesia católica no es tan diferente a decir es la Iglesia católica. Pero tiene quizás un matiz. Y el matiz es que la palabra subsiste no excluye de que también en otras iglesias, aparte de la Iglesia católica, existan elementos de verdad que también Cristo instituyó, ¿eh? Por ejemplo, nosotros reconocemos la validez del bautismo celebrado pues por la Iglesia protestante o anglicana o ortodoxa. Y entonces, el hecho de que la Iglesia que Cristo fundó subsista, permanezca, continúe en la Iglesia católica, no excluye el hecho de que también haya elementos de verdad que tengan su origen en Cristo que estén en otras iglesias.
Fijaros que cuando un protestante, por ejemplo, se convierte a la Iglesia Católica, no se le pide que vuelva a bautizarse, sino que se reconoce la validez de su bautismo. Por tanto, ¿por qué utilizó el Concilio Vaticano II el término subsiste? La Iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Bueno, pues lo utilizó para decir que es la Iglesia Católica, pero que no excluimos que haya elementos de verdad que están en otras iglesias. Es la manera de matizar ese término que hizo el concilio. Es cierto, dice el concilio, que fuera de la Iglesia Católica se encuentran también en otras iglesias elementos de santificación, como dones propios de Cristo a la Iglesia, ¿no? Y que empujan además pues hacia una unidad. Pero la Iglesia Católica, en su seno, ha recibido de Cristo la plenitud de los medios de salvación. La plenitud, es decir, así como en otras iglesias reconocemos que hay elementos sueltos, ¿no? Elementos de santificación, pues decir que en la Iglesia Católica subsiste la Iglesia fundada por Cristo quiere decir que por don y por gracia en la Iglesia Católica se conservan la plenitud de esos medios de salvación, que quizás en otras iglesias cristianas están un poco dispersados. En una iglesia pues protestante se conserva un elemento que tiene en Cristo su origen, en otra otro elemento, en otra otro elemento, y en la Iglesia Católica se conserva esa plenitud de los medios de salvación con los que Cristo enriqueció a su Iglesia. Pues bien, el concilio no podría afirmar que la Iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia Católica si no hubiese algún modo de hacerlo reconocible, si no hubiese alguna forma un poco de reconocerlo, de razonarlo. Hay que razonar las cosas, claro. No se afirman así por las buenas, ¿no? Una iglesia que no pudiera hacerse reconocer aquí en la tierra no tendría su capacidad de ser un signo. Y decimos que la iglesia es como un sacramento de Cristo, ¿no? Es signo de Cristo, signo visible de Cristo ante los hombres. Entonces tiene que haber algún elemento que lo haga reconocible, algún elemento que nos permita hacer entender a los hombres que la Iglesia es una mejor dicho, que siendo una santa, católica y apostólica, es la Iglesia de Cristo. Este es el motivo por el que la doctrina católica hace un esfuerzo de decir, fijaros en estos signos, en los cuales se vislumbra, en los cuales se demuestra, como queramos decirlo, el que la Iglesia fundada por Cristo está aquí presente en la Iglesia católica. Alabado sea Jesucristo. Un cordial